Vamos directamente a la palabra, el tema que estamos llevando. Saludamos a los hermanos que se conectan por YouTube. Del libro de Apocalipsis. Estamos mirando verso a verso, estamos yendo, hermanos, aquí en esta lectura. Obviamente no vamos ahondando mucho, como les dije, de que comencé. Rehuí mucho predicar este libro hasta que llegó el momento. Y ya estamos, hermanos, en el mensaje número 32. Ya vamos terminando. Y estamos ubicados en el capítulo 19, los últimos versículos. Nosotros comenzamos a mirar la manifestación de la ira de Dios desde el capítulo 16, cuando veíamos los 7 sellos, o las 7 copas, perdón, de la ira de Dios. Veamos la gran ramera, Babilonia la Grande, capítulo 17. Veamos el juicio y caída de Babilonia, capítulo 18. Y eso ya comenzamos a mirar la primera parte del capítulo 19, las bodas del Cordero. Ahí en esas bodas del Cordero, Apocalipsis 19, del 1 al 11, veíamos 3 cosas. Alabanzas a Dios en el cielo por el juicio a la gran ramera. Es decir, había un gozo en el cielo porque la gran ramera se estaba enjuiciando. Veamos en segundo lugar que la alabanza se intensifica por la llegada de las bodas del Cordero. Hablamos un poco de eso. Y luego veamos la cena de las bodas del Cordero. Continuando ahí, hermanos, donde quedamos, hoy vamos a mirar la segunda venida de Cristo en juicio. Miren el énfasis que estoy haciendo. La segunda venida de Cristo en juicio. Es decir, no voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Voy a hablar de la segunda venida de Cristo en juicio, basándome en estos versículos de Apocalipsis 19, del 11 al 21. Porque hablar de la segunda venida de Cristo es muy amplio. Así que solamente voy a tocar lo que dice allí. De tal manera que hoy tengo 2 puntos. Es la segunda venida de Cristo en juicio. Número 1, descrita en el jinete del caballo blanco. Y número 2, descrita en la derrota de sus enemigos. Entonces Cristo va a venir, pero viene en juicio. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos. La iglesia es la única que espera su venida con alegría, con entusiasmo, porque se va a encontrar con su Salvador. Y porque el Señor la ha librado de la condenación, así que no hay problema. El problema está para aquellos que adoraron a la bestia, el problema está para los impíos, el problema está para los inconversos, el problema está para aquellos que no son la iglesia del Señor. Por eso, esa venida es en juicio. Número 1, esa venida de Cristo en juicio, descrita en el jinete del caballo blanco, versículos 11 al 16, de Apocalipsis capítulo 19. El capítulo 11 nos dice, el versículo 11 nos dice, allí se describe a Jesús viniendo en un caballo blanco para juzgar y pelear. Claramente lo dice el texto. Entonces, recuerde que la palabra entonces está respondiendo al juicio que le hizo a la gran ramera, la Babilonia, pero que luego en el cielo hay una especie de fiesta porque el Señor ha llamado a las bodas del Cordero, a los que Él escogió, a los que Él eligió, a los que Él mismo santificó. Y después de eso, de esa gran cena que terminamos mirando, yo les dije hace 8 días que esa cena es impresionante, pero hay otra cena que es la que vamos a ver ahora. Pero entonces allí se describe a Jesús viene en un caballo blanco y Él viene para juzgar y para pelear. Dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto. Otra vez Juan está teniendo visiones y él ve el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Recuerde que cuando hablamos del caballo blanco, ya lo hemos visto anteriormente, está hablando de pureza, está hablando de santidad, está hablando de integridad. Entonces este caballo blanco está reflejando la pureza de Cristo. ¿Por qué sabemos que es Cristo? Porque dice, y el que lo montaba, es decir, el jinete, el que venía montando ese caballo, se llamaba fiel y verdadero y con justicia, juicio y pelea. No hay nadie que se pueda llamar en esta tierra fiel, porque todos los hombres son infieles, somos infieles. La Biblia dice que todos los hombres somos infieles, solamente Dios es fiel. Así que si el título es el nombre que se le da al jinete del caballo blanco, que Él es fiel y además que Él es verdadero, todos nosotros somos falsos. El hombre es falso. El único verdadero es Jesucristo. El único hombre fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Él nos representa a nosotros. Por eso si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos esa fidelidad y esa verdad con nosotros. Si no, no. Pero dice que Él con justicia juzga y pelea. Él viene entonces a establecer el juicio, por eso habla de un juzgamiento, pero también habla de una pelea, de una guerra. Él viene a pelear, Él viene a guerrear. Ahora, esta misma palabra la hemos encontrado en Apocalipsis 14:14, ya la hemos visto, pero lo leo. Miré aquí una nube blanca, otra vez una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ahí está, y que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Decíamos que Él tiene allí, la hoz es para cosechar, pero es aguda. Y luego vamos a mirar que lo que Él está haciendo es, Él va a vendimiar, en este caso, las naciones. Ahora lo vemos. En el versículo 12 vemos, hermanos, Apocalipsis 19:12, que a este Jesús, o a este que viene montado en el caballo blanco, este jinete, se describe a Jesús como el que todo lo ve con un único nombre. Dice el verso 12, sus ojos, está hablando de cuando Él venía, está describiendo la segunda venida de Cristo, ¿no? Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Ya hemos visto nosotros anteriormente en Apocalipsis 18, ahora vamos a mirar otra vez cómo esos ojos como llama de fuego nos está diciendo es que Él puede verlo todo lo conoce, y había en su cabeza muchas diademas. No nos confundamos, la bestia también tenía diademas, pero ahora vamos a mirar la definición, la diferencia. Y tenía un nombre escrito, es decir, Él viene con un nombre escrito, pero que ese nombre ninguno conocía sino Él mismo. Mirando un poquitico Apocalipsis 18, vuelve a decir los ojos, dice, y hablando de Cristo, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, ya claramente sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Así que este jinete que viene montado en el caballo blanco, que sus ojos son como llamas de fuego, es el mismo de Apocalipsis 18. El que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Allí el comentarista Chicavil nos dice lo siguiente con relación a las diademas, porque dice que él tenía y había en su cabeza muchas diademas. Él nos dice lo siguiente, dice que los únicos que llevan diademas son el dragón, lo hemos visto en Apocalipsis 12:3, y la bestia en Apocalipsis 13:1, que también llevan diademas. Pero luego dice, las diademas representan las falsas afirmaciones de la autoridad soberana y universal del diablo y la bestia, o sea, para ellos, que están en oposición al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, según el verso 16. Entonces luego dice aquí, la comparación de estos textos deja en claro la antítesis consciente. ¿Cuál es? Que el dragón tiene 7 diademas y la bestia tiene 10 diademas. Pero hay una multiplicidad indefinida en la cabeza de Cristo. Es decir, Cristo tiene infinidad de diademas en su cabeza, muchas. O sea, su realeza es eterna, mientras que la de ellos es limitada. Y pudiéramos pensar que, si bien es cierto, el único que tiene el poder, todo poder, es Dios. Y que si de alguna manera el dragón, que es el mismo diablo, o el falso profeta, como lo veíamos, o el anticristo, como algunos lo llamen, y que él tiene cierto poder porque obviamente se le hizo una imagen a la bestia para que todos la adoraran, y la gran mayoría de los seres humanos adoran a esa bestia y son llevados se dejan vislumbrar de su poder. Él tiene cierto poder, pero es un poder delegado, es un poder que Dios le ha permitido, es un poder que Dios le ha dado, pero el poder lo tiene el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que por eso es que Jesús viene con muchas diademas, y los otros, aunque tienen ciertas diademas, 7 y 10 diademas, es para hablar de cierto poder, pero el Señor tiene el poder ilimitado. Como todo, hermanos, en la vida cristiana es nuevo, y tiene que ser nuevo, obviamente. Así el nombre de Dios es nuevo o desconocido. Voy a leer otra vez esa parte del versículo 16, que dice, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es decir, es un nombre completamente nuevo. Vamos a mirar todo esto nuevo
En Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, otra vez que no se conoce. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Jesús viene con un nombre nuevo, un nombre desconocido. Y aquí nos habla de un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así como Jesús trae un nombre nuevo que nadie conoce, también dice que nosotros tenemos un nombre desconocido para todos, es un nombre nuevo. En Apocalipsis 3:12 también habíamos visto: al que venciere, yo le haré columna en la casa de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mira lo que dice ahora: el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Cómo es Jerusalén? Nueva. Todo es nuevo, hermanos. La cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Otra vez Jesús aquí habla de que él tiene un nombre nuevo, o un nombre desconocido. Apocalipsis 14 también lo hemos visto. Dice 14:3: y cantaban, y está hablando de los 144,000 que ya definimos quiénes son, y cantaban un cántico nuevo. Otra vez un cántico nuevo, un cántico que nadie ha conocido. Hermano, con la venida del Señor todo es nuevo. Amén. Inclusive la Biblia dice que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser nuevo. Aquello que le chocó al Señor lo va a enviar al infierno, como lo vamos a ver precisamente ahora. Así que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos. Dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Otra vez aquí Jicabel no dice con el nombre nuevo o que todo es nuevo. Él nos dice lo siguiente: el hecho de que nadie conozca todavía el nombre, es decir, el nombre del Señor, se refiere al hecho de que la revelación completa de la identidad de Cristo, particularmente en relación con el juicio, solo se dará a su regreso y al juicio del mundo. Es decir, tú y yo no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos media idea, y eso que la Biblia nos lo ha mostrado, pero no tenemos ni idea de cómo va a ser aquel juicio. Por eso es que el nombre es nuevo, porque ese juicio para nosotros será nuevo. Cuando veamos todo eso, algo que no conocemos. Sigue diciendo aquí el comentarista: el contenido de los versículos 11 y 12, que son los que leímos ahora, se refiere a experimentar el verdadero carácter e identidad de Cristo a través del juicio. Por lo que el significado del hecho de que nadie conoce su nombre es que los incrédulos solo entenderán su nombre, ya conocido por los creyentes, en el momento de su juicio. Por lo menos nosotros conocemos quién es Él, y ahora lo va a describir obviamente más amplio, pero aquellos no, o si lo conocieron, lo vieron por allá como algo que no tiene valor, que no tiene sentido, y lo despreciaron, porque despreciar el nombre es despreciar al mismo que tiene el nombre. Versículo 13, yo tengo que correr siempre. Versículo 13, Apocalipsis 19:13, se describe a Jesús ahora como una ropa teñida en sangre, y se le describe como el verbo de Dios. Así que esto no tiene pérdida. El jinete del caballo blanco que viene es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Ahora, yo sé que aquí ha habido problema para entender por qué Él viene con una ropa teñida en sangre. Lo primero que uno puede ver y rápidamente puede correr a entender, es porque en Apocalipsis 5 veíamos que ahí aparece el Cordero como inmolado. Y es cierto, hermanos, que Jesús derramó su sangre, y es cierto que la Biblia habla de la sangre de Jesús, pero aquí no está hablando del derramamiento de la sangre de Jesús. Aquí está hablando de otra situación. Y eso lo podemos ver en Isaías 63, 1 al 3, porque aquí está cumpliendo. Recuerda que Jesús es el cumplimiento de la profecía, y Él tiene que cumplir la profecía que se hizo en el antiguo pacto, que aún no se ha cumplido. Él tiene que venir a cumplirla, y aquí está cumpliendo Isaías, la profecía de Isaías 63, versículo 1 al 3. Vuelvo y leo Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y dice Isaías 63, 1: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosna, con vestidos rojos? Dijimos que ese carmesí o ese rojo habla de la sangre. Dice, este hermoso en su vestido
que marcha en la grandeza de su poder? ¿Quién es ese? Y luego contesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Pero viene la pregunta: ¿pero por qué es rojo su vestido y sus ropas como el que ha pisado el lagar? Ah, ya sabemos. Es decir, no es que él viene con un rojo carmesí porque así son sus vestidos, sino que sus vestidos, que son blancos, fueron salpicados, como dice aquí, por el lagar donde él pisó. Y recuerden que ya habíamos dicho, ya habíamos visto el juicio a las naciones, que es que ellos son como las uvas, donde el Señor viene y pisa, él va a pisar, y ahora lo vamos a ver también, va a pisar de tal manera a sus enemigos, que sus vestidos van a ser manchados con sangre. Ahora, esto es una metáfora, esto es para que veamos cómo es el juicio. Pero aquí todavía nos dice, otra vez, ¿quién es este que viene con vestidos rojo y sus ropas como el que ha pisado el lagar? Luego dice: he aquí, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Pero note ahora, los pisé con mi ira. Está hablando a las naciones. Y los hollé con mi furor. Hollar es pisar. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y es una profecía que se daba hacia el final del tiempo, donde el Señor iba a venir, iba a vengarse de todos aquellos que le rechazaron, que son sus enemigos. Usted, hermano, y yo fácilmente, y porque nos enseñaron de una manera diferente la Escritura, nos dijeron: ay, el mundo que está allá sin Cristo, pobrecitos, hay que darles una oportunidad, hay que predicarles y rogarles que vengan a Jesús. ¿Cuáles? El Señor está irado contra ellos. El Señor viene en su ira a destruirlos, a aniquilarlos, a acabarlos. El Señor odia y detesta al pecador. El Evangelio es para que ellos reconozcan que están apartados de Dios por su pecado, que viven a sus propias expensas sin Dios. Y el Evangelio es para llamarlos a un arrepentimiento, y que si no creen se van a ir al infierno, y que la ira de Dios viene sobre ellos. Dios no está amando al impío ahora. Dios odia, lo rechaza, y está armando sus saetas para venir y pisarlos y destruirlos. Hay un furor de la ira de Dios que viene. Cuando el Señor viene por segunda vez, Él viene con ese furor, para que ustedes no vayan a pensar, hermanos, que el hecho de que estemos aquí nosotros es por la pura gracia de Dios. Porque tú y yo deberíamos esperar a ese Cristo con toda la ira, que pasara por encima de nosotros y nos destruyera. Porque tú y yo no somos diferentes a ellos. La diferencia lo hizo la gracia de Dios. No sabemos por qué. Jamás sabrás tú y sabré yo por qué estamos aquí y por qué no estamos allá. Pero es la pura gracia de Dios. Está en sus decretos soberanos. Pero Dios está irado contra el impío, dice la Biblia todos los días. ¿Es que usted cree que le parece cosa que el Señor, ay, pobrecitos, mire cómo no me aman, mire cómo viven a sus propias expensas? El Señor hizo al hombre para que dependiera de Dios. Por eso tú y yo, que somos cristianos, debemos entenderlo cada vez más. Somos salvos por su gracia, pero ahora que somos salvos, que somos su pueblo, debemos vivir bajo su manto, bajo su mandato, bajo su temor. Ahora aquí se revela también, hermanos, la palabra de Dios. Dice que trae un nombre también, y su nombre es el Verbo de Dios. Nunca olvide que el Señor va a venir con su ropa teñida en sangre, pero también es el Verbo de Dios. La palabra verbo es palabra. Él es la palabra de Dios. ¿Y por qué trae ese nombre? Porque así se dio a conocer. Recuerde que Juan es el que puede hablar de que Jesús es esa palabra, o es ese Verbo de Dios encarnado, como nos decía el hermano Jackson en la enseñanza, el que tabernaculizó. Es decir, Él vino, hizo un tabernáculo y vino a vivir dentro de Él. ¿Qué le parece, hermanos? Y eso es lo que de pronto los profetas no podían
cuando ellos miraban y les llegaba esa revelación de que un niño nos es dado y nos es nacido, ellos decían, pero ¿cómo? No cabe por la mente del profeta y tal vez lo tomamos muy rápido, pero no debería caber en nuestra mente de que el mismo Dios se haya metido en un cuerpo. No, ¿cómo es posible? El Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad, el Dios que es eterno, el Dios que es infinito, tomó un cuerpo. Fue la humillación más grande de Él. El despojo más grande de Él, hermano, es que Él asumió un cuerpo. No que Él haya dejado algo, porque Él es Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Pero Él tomó un cuerpo. ¿Y por qué lo tomó? Porque era la única manera de salvarte a ti y de salvarme a mí. Porque un hombre falló. Un hombre tenía que responder delante de Dios por esa humanidad caída. Y ese hombre tenía que ser perfecto. Y el único fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él asumió. Y tengo que volver a esto. Porque sí, uno puede pensar, el Señor viene por segunda vez en juicio y Él trae la ira sobre todos los impíos. ¿Por qué no la trae sobre la iglesia? ¿Por qué no la trae sobre el pueblo de Dios? Porque esa ira de Dios, hermano, por favor, entienda esto, esa ira de Dios que pisó el lagar de los impíos y chispeó sus vestidos con sangre, esa misma ira de Dios hace 2000 años cayó sobre Jesucristo. Y por eso es que tú y yo somos libres del infierno. Tú y yo somos libres de la ira de Dios. Porque Cristo en la cruz llevó ya la ira de Dios por ti y por mí. ¿Por qué entonces vivimos un evangelio tan barato? Si el precio de Cristo fue muy alto. Esa es la palabra encarnada, dice en Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó, hizo tabernáculo para vivir. Y vimos su gloria. Dice el verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Por eso, hermanos, por favor, entiéndame lo que yo le voy a decir. La palabra de Dios que tú tienes ahí, obviamente es un papel, yo lo sé. Yo la puedo tener en cualquier dispositivo y es un papel, yo lo sé. Pero esa palabra viva que está ahí, entiéndame esto, no es Dios, pero nos habla del reflejo de Dios, del carácter de Dios. Cuando tú la lees y cuando tú la pones por obra, estás obedeciendo, estás respetando y temiendo al mismo Dios que hizo esa palabra. Mire que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Por eso yo no entiendo por qué algunas iglesias quieren desplazar la palabra de Dios del Espíritu. Y hay gente tan atrevida que le ha dicho, esos que predican solo la palabra, esos que solamente aman la palabra, no tienen al Espíritu. ¿Sabe quién tiene verdaderamente el Espíritu Santo? El que tiene verdaderamente la palabra de Dios. Porque el verbo se hizo carne. Hay quienes, y a mí me lo han dicho, usted es un bibliólatra. ¿Qué es eso? Yo idolatro la palabra de Dios. No, yo no idolatro la palabra. O sí, idolatro al autor de la palabra. Hermano, yo no me puedo explicar, pero yo no puedo separar a mi Dios de su palabra. No lo puedo separar. Así que cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo a mi Dios. Estoy conociendo a mi Dios, a mi Salvador. Por eso cuando Él viene, Él trae ese nombre que es el verbo o la palabra de Dios. Usted y yo no entendemos eso, pero esa palabra se hizo carne. Versículo 14, Apocalipsis 19:14 dice que se describe a Jesús ahora viniendo en gloria con sus ángeles y su iglesia. También aquí hay un poquito de problema. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, Él viene en un caballo blanco, pero Él tiene un ejército que lo está siguiendo también en caballos blancos. Y entonces aquí ha habido un problema porque uno dice, bueno, ¿y quiénes son esos ejércitos celestiales? La gran mayoría apuntan a que son seres celestiales, ángeles que vienen con Él. Pero el problema es que aquí dice
y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino. Usted no va a encontrar en la Biblia a un ángel vestido de lino fino, pero usted sí va a encontrar a la iglesia vestido de lino fino, blanco y limpio. Esos son atributos solamente para la iglesia que el Señor le emblanqueció. Dice que le seguían en caballos blancos. Así que o son todos ángeles, o es la iglesia del Señor, o es una combinación. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor viene con una multitud de ángeles. Rápidamente 3 versículos nomás. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Ve cómo viene? Mateo 25, 31, 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Viene con ángeles. Entonces dice: se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de todas las naciones. Bueno, ahora lo leo otra vez. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 8 dice: porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Note, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí ve que ahí está también? ¿Cómo? ¿Cuál es la retribución? Su santa ira. Ahora miremos otros versículos. Traje tres también acá para hablar de que también la Biblia dice que Jesús viene acompañado de su iglesia. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ven? Y ahí santos es la iglesia, y le está hablando a la iglesia. Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez. Y uno que ya habíamos visto, Apocalipsis 17:14. Para mí este es el de los otros, este es el más claro. Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero. Habla de la misma guerra, la misma batalla del Armagedón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y note, y los que están con Él. Dice que Él venía y lo seguía una multitud de caballos blancos, también sus ropas blancas. Y aquí dice: y los que están con Él, ¿cómo son? Son llamados, elegidos y fieles. Eso lo llamamos 8 días. ¿Quién es un hijo de Dios? Uno que ha sido llamado. Hay 2 clases de llamado: llamado general a toda la humanidad, se le predica el evangelio a toda la humanidad, pero hay un llamado interno. Ese llamado lo hace únicamente el Espíritu Santo cuando cambia el corazón de una persona y lo regenera, le da el nuevo nacimiento. Una persona puede saber teología, puede ser un pastor, puede conocer la palabra al dedillo hasta de memoria, pero si Dios, el Espíritu Santo, no trajo esa palabra que Él mismo predica y se la metió en su corazón y se lo cambió, lo regeneró, ese va para el infierno con todo y Biblia. ¿Ah, no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos, echamos fuera demonios, y nunca los conocí. Es decir, yo nunca los regeneré. Por eso yo aquí una y otra vez les digo: nos toca cada vez mirarnos, examinarnos, como dijo Pablo: examinaos si estáis en la fe. Nos toca revisarnos. Ahora, no es para que dude, obviamente, es más bien para que tenga usted realmente una certeza de que usted es. Porque dice: ¿quiénes lo siguen? Los que son llamados y elegidos. Y yo sé que aquí más de uno se, como dicen por ahí, se le tuerce el rabo a la marrana. Es que dicen por ahí, más de uno aquí. Porque solamente los que son llamados internamente, aquellos que son regenerados, fueron elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Si no hay elección, no hay regeneración. Así muchos se metan dentro de la iglesia, como todos esos que hay por ahí predicando el evangelio de la prosperidad, que no me da temor, como dicen muchos pastores, que nació en el infierno, porque esa teología de la prosperidad no está en la palabra.
Es una conveniencia para conseguir dinero. Los pastores se hacen ricos. Y tampoco me da temor. Y si hay alguno aquí, pues le va a tocar aprender. Todo profeta y todo que se haga llamar apóstol hoy día también está errado, está equivocado. Y él no conoce las escrituras. Si las conociera, corriendo dejaría ese título. Se postraría ante el único apóstol de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ellos son qué? Llamados, pero fueron llamados porque son elegidos. Y entonces alguien se levanta y me dice: o sea que usted es salvo, siempre es salvo. Sí, pero ojo con lo que viene: y son fieles. Porque el verdadero salvo, y yo sí creo en esa palabra, yo creo que soy salvo, siempre salvo, en el sentido de que soy fiel. Vivo una vida santa para mi Señor. Pero aquel que dice que es salvo, siempre es salvo, y va a hacer lo que se le da la gana, ese no es ningún salvo. Está más perdido, como dice por ahí, que el hijo de Limber en mi tierra, en mi tiempo. Sí, no es regenerado. Hermano, otra vez, el regenerado, el que nació de nuevo, va a vivir para el Señor. Va a vivir una vida, cada día se va a santificar más, cada día va a ser más como su Señor. Pero aquel que tiene una teología en su cabeza y que dice que ya es salvo, solamente un concepto en la cabeza, y entonces él coge la Biblia, coge los mandamientos de Dios y los vuelve papilla, y va a la iglesia, obviamente, no se pierde culto, diezma, ofrenda, hace todo, está allí en las vigilias, en las oraciones, pero en su casa vive como el diablo. Déjeme decirle que ese no es ningún regenerado, ese es un degenerado. Verso 15, Apocalipsis, estamos mirando el primer punto, ¿no? Describiendo a Jesús. Versículo 15, otra vez nos habla del día de la venganza de Dios que fue profetizado. Verso 15, de su boca, mire cómo viene el Señor, hermano, de su boca sale una espada aguda. ¿Y para qué la espada? Para herir con ella a las naciones. Menos mal que lo aclara, que la Biblia dice que obviamente que ella es la espada de dos filos, y ya entendemos corta parejo, corta para regenerar o corta para destruir. Aquí es para destruir, porque dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y luego dice: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora entendemos por qué viene su vestido teñido en sangre. Ahí está, volvió a decir: él pisa el lagar. Y así como los que trabajaban en las uvas, decíamos, cuando mirábamos esto del lagar, decíamos que es como un cajón grande, tiraban todas las uvas ahí, entonces ellos se paraban ahí y pisaban, y claro, pues ellos se chispeaban los vestidos. Ese es el juicio de Dios. Háblalo metafóricamente, ¿no? Entonces no se imaginará ahora que el Señor va a coger y va a parar por encima de todos los impíos para estriparlos. Yo sé que usted no piensa eso. Está hablando de una manera, cómo va a ser el juicio, para que lo entendamos nosotros, que eso va a ser cruel. Eso va a ser como una carnicería, entonces vamos a decir acá. ¿De dónde fue tomado esto? Fue tomado de Isaías 49, del 1 al 5. Miren Isaías 49, del 1 al 5 otra vez, que se cumple acá. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Ese es Cristo, hermanos. Y un vástago retoñará de sus raíces. Tal es así que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová a su siervo, a Cristo. Luego dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, y aquí está hablando otra vez de su venida, juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y ahora dice: y herirá la tierra con la vara de su boca. Es lo mismo que ya leímos. Y herirá a la tierra, ya dice a las naciones, aquí a la tierra, con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y dale muerte. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Obviamente él lo hizo en su primera venida, pero de una manera individual, a su pueblo, y le cambió todo, y por eso somos nuevas criaturas. Pero a estos impíos esta profecía se reguarda hasta que venga el Señor ahora por segunda vez. Entonces dice que lo matará
con el espíritu de su boca, es que él habla, trae una espada aguda. Y nosotros en Hebreos 14:12 vemos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Mire, la palabra de Dios, hermanos, es una espada de dos filos. Ella corta por ambos lados, es decir, por la gracia de Dios, a ti y a mí nos cortó el pecado. Esa palabra, al regenerarnos a nosotros, nos dio una vida nueva. Pero a aquellos que no han sido regenerados, la misma palabra que a nosotros nos dio vida, a ellos les va a dar muerte, es decir, separación, condenación al infierno. Tremendo, pero esa es la palabra. El Señor viene. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que seguir amando su bendita palabra. Versículo 16, Apocalipsis 19:16. Jesús es descrito aquí como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, y en su vestidura y en su muslo. El muslo es como esa parte donde se ponía la espada. Tiene escrito este nombre en su vestido y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ese nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores es exclusivo solo para Dios. Usted puede ir y encontrar que a Nabucodonosor se le llamó Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en el sentido de que él llegó a ser el más grande en su tiempo. Pero eso es temporal. Pero a Jesús no, porque el reinado de Jesús es eterno. Eso solo se le da a Dios en primer lugar. Ese título es para Dios. 1 Timoteo 6, déjeme le leo 13 hasta el 16, para que vea que ese título es única y exclusivamente para Dios. En 1 Timoteo 6:13 dice: te mando delante de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, en el tiempo de Él, dice, el bienaventurado. Es decir, Dios va a mostrar aquí, pero se le llama el bienaventurado y solo soberano. Ese es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay reyes? Los ha habido. Todavía hay reyes, pero Él es el Rey de Reyes. Hay señores, inclusive la palabra señor está tan devaluada. Allá se entendía mejor, porque solamente se le llamaba a un soberano, a uno que tenía capacidad de decidir. Pero si los hay, Él es Señor de Señores. Es decir, todo lo que se quiera levantar aquí en la tierra y que de alguna manera tenga ciertos títulos, como la palabra Elohim, que también se le dio a algunos dioses y a algunos emperadores y todo esto, pero el Elohim solamente es uno, es Dios. Hay reyes, pero el rey solamente es uno. Hay señores, pero el Señor solamente es uno. Por eso describe, vuelvo y lo leo, y porque dice el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego lo clarifica, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es decir, no se puede entrar allá, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Porque si yo le pongo ese texto a Jesús ya lo vimos, pero a Dios no. ¿De qué es para Dios? A quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pues no se asuste, que Jesucristo es Dios. Ya lo habíamos visto, pero lo leo otra vez en Apocalipsis 17:14. Peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados fieles y elegidos. Y como hemos visto, Él viene con un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál es el problema? ¿No ve que Él es Dios? Jesús es Dios. Así que Él tiene el mismo título del Padre. Ningún problema. Así describe entonces la segunda venida de Cristo, Jesús viniendo, el gran jinete del caballo blanco, como dicen las Biblias que usted tiene. Número 2, esta segunda venida de Cristo está descrita ahora en la derrota de sus enemigos. Versículos 17 al 21, la derrota de sus enemigos. En el versículo 17 y 18 leemos que las aves del cielo son invitadas a la gran cena de Dios. ¿Cómo así? Habíamos visto hace 8 días que somos invitados a la cena de la boda del Cordero, pero no la vamos a confundir con esta otra cena que es terrible. Y el Señor aquí tiene que invitar a las aves. ¿Qué tipo de aves? Vaya imaginando. Carroñeros.
Hermano, ¿qué le espera al impío, por favor? Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, ya lo hemos visto también, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo les envío este mensaje: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hay dos clases de cena. En la boda del Cordero estamos disfrutando con el Señor nosotros, pero aquí hay otra cena. ¿Y cuál es la diferencia? Allá nosotros comemos, tipificando al Cordero de Dios, que los comimos. Jesús dijo: el que no come mi sangre, que no bebe mi sangre y come mi carne. Esa es la fe que tuvimos en Jesús. Pero aquí los impíos no son los que participan de la cena, son unas aves carroñeras. Los impíos son la cena para esas aves. Entonces lo leo otra vez. Esas aves que vuelan en medio del cielo, les dijo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es decir, Dios la ha preparado. Dios ha preparado esta cena para que comáis carne de reyes y de capitanes. Yo cuando pensaba en eso decía: padre, pobrecito esta gente que se creen, los presidentes que se creen que tienen tanta autoridad y que hacen lo que les da la gana. Carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes. Es decir, aquí está hablando de una derrota. Carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí vemos el juicio, hermanos, contra los enemigos de Dios, que mientras los santos se reúnen en la cena de la boda del Cordero, estos son la cena para las aves. En Apocalipsis 19:9 habíamos leído esto, y el ángel me dijo y escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, pero estos son malditos, porque ellos son llamados para hacer ellos la misma cena de las aves. Esto es lo que se conoce como la gran guerra del Armagedón, hermano. Yo, como les dije la vez pasada, yo traté de encontrar, es decir, tengo hasta por ahí un libro que se llama El Armagedón, pero nunca lo he leído, un librito pequeñito y nunca lo he leído, nunca me nació leerlo. Y yo cuando leí Apocalipsis, yo quería encontrar esa gran batalla, la batalla final, la batalla del Armagedón, y no la encuentro. Y por pedacitos se me presenta, como lo hemos visto aquí. Vamos a mirar Ezequiel 39, 17 al 21, que está hablando de esta misma escena, que se conoce como la batalla de Gog y de Magog, que es la misma batalla del Armagedón, pero estaba profetizado en Ezequiel 39. Voy a leer desde el verso 17, Ezequiel 39, verso 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Es decir, lo que Juan está viendo en la visión es lo mismo que ya le había aparecido a Ezequiel. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reunidos de todas partes a mis víctimas que sacrifico para vosotros. Es decir, quien trae esas víctimas para sacrificarlas es Dios. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados todos de Basán. Cuando habla de los toros de Basán, era lo más hermoso que había. Comeréis grosuras hasta saciaros y beberéis hasta embriagados de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. El Señor reunió a todo el mundo impío y lo sacrificó para esas aves. Versículo 20: y os saciaréis sobre mi mesa. Mire que llama a la mesa de Dios. Hermano, usted no tiene temor de un Dios que hace y deshace. Yo sé que a algunos es duro esto, pero hace y deshace con la humanidad que le falló. ¿Por qué digo hace y deshace? Tú y yo somos salvos por pura gracia, y eso está en Él. Usted puede pasarle a toda la vida preguntándole a Dios: ¿y por qué a mí?
Y si usted conoce la Escritura, usted va a encontrar que usted nunca fue digno ni será digno. Jamás. Es más, vamos a encontrar que somos peores que los que van a ir al infierno. Pero estamos aquí por su gracia. Él, de esta humanidad caída, quiso salvar un pueblo y a los otros los dejó en su justa condenación. Y eso es lo que está haciendo acá, para trillar con ellos, para pisar el lagar, para entregarlo a las aves. Yo no sé quiénes serán las aves también, pero es una metáfora para que entendamos lo que el Señor va a hacer. O imagínense nomás, usted no ha visto, yo sí he visto carroñeros, matan a un perro y usted ve un poco de chulos ahí encima y eso coge las presas y se las lleva. Uy, hermano, es una figura para que veamos lo que Dios, el Todopoderoso, va a hacer con los impíos. Sigue diciendo aquí: os haceréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos puse. El comentarista Yicavil aquí dijo lo siguiente, dice: la profecía del triunfo de Dios sobre sus enemigos en Ezequiel 39 aún espera cumplirse. Pero ahora el ángel la actualiza, identificando a Cristo como el agente de la derrota e identificando a Gog y a Magog como la bestia, el falso profeta, esos ejércitos. Versículo 19. Entonces, la bestia y los reyes de la tierra se reúnen para la batalla contra Jesús. ¿Quieres saber cómo es la batalla? El versículo 19. Es que yo me río, hermano, porque es que pónganle cuidado. Note: y vi a la bestia, la que hemos visto de Apocalipsis 12, 13, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Ahí estaba la bestia, estaban los reyes de la tierra y todos sus ejércitos estaban allí, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la batalla de Armagedón, esa es la batalla de Gog y Magog que se profetizó, que al final del tiempo se iban a reunir la bestia, el falso profeta, el dragón, se iban a reunir, esa trilogía satánica con todos sus seguidores, los que sus nombres dicen que fueron marcados por la bestia, y se van a reunir todos contra Cristo. Dice que están reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Ahora mire, versículo 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, es decir, el ejército de ellos, fueron muertos con la espada que salía de la boca, de su boca, de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál es la famosa batalla de Armagedón que nos estamos preparando? Yo no vi ni ángeles, ni a los escogidos de Dios, la iglesia, pelear. Yo vi a un Cristo todopoderoso que los ve a todos ahí listos para atacarlo. Te vas para el lago de fuego, ya los mandó a todos. Y los demás, dice que fueron presa para las aves. ¿Quién puede enfrentar a mi Señor? ¿Quién puede levantarse contra el Dios todopoderoso? ¿Por qué la gente es tan atrevida? La gente, el mundo debería rendirse ante los pies de Dios. Todo el tiempo, y la iglesia más rendida ante los pies de ese majestuoso Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que no, así nomás nos puede destruir, así nomás nos envía al infierno. Aquel que hizo los cielos y la tierra con el soplo de su aliento, hermano, puede coger esa misma tierra y destruirla así nomás. Tú y yo no conocemos a Dios, es el Todopoderoso. Tú y yo no lo conocemos, pero ese es el Cristo que va a venir. Amén. A traer juicio, mi hermano. Quiero aplaudir al Señor, apláudalo entonces, hermano. Ahora, asimismo enviará al horno de fuego
al dragón y a sus seguidores. Porque aquí vimos que cogió a la bestia y al falso profeta, pero no aparece el dragón. Entonces voy a adelantarme un poquito a Apocalipsis 20, 1 y 2, luego voy al 10 y luego al 14, 15, que entre 8 días comienzo a hablar del milenio. Apocalipsis 20, 1 y 2 dice, recuerden que esto viene seguido, vi un ángel, en ese mismo momento que manda a la bestia, al falso profeta, al lago de fuego, dice ahí mismo, vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, versículo 14. Algo más, y la muerte y el Hades fueron lanzados al mismo lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Algo más, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que tipifica porque el Señor viene con un vestido blanco pero rojo, salpicado por el juicio. Por eso el título que le puse al mensaje, la segunda venida de Cristo en el juicio. Porque tal vez tú y yo lo mirábamos, ay, viene con los brazos abiertos a recibir a la novia. Claro, a nosotros sí, pero ojo que Él sigue derecho. Él nos recibe allá. Nosotros salimos al encuentro y le damos la bienvenida en el aire. Pero Él sigue bajando y luego sigue con nosotros. Y Él no viene a establecer aquí ningún milenio. Él viene aquí a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo así que no viene a establecer ningún milenio? Ah, pero chicas, ustedes vengan y hablamos. Miren lo que dice Mateo 25, 31, 32 y el 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la que ya vimos, y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará en su trono de gloria. Miren lo que va a hacer cuando Él venga. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es lo mismo. Todos los de su izquierda, que son los malditos de Dios, van al infierno. Termino con lo que dijo Jicabel. Termino este mensaje con las palabras de Jicabel. Estos versículos dejan en claro que la historia terminará en tiempo de guerra. El diablo y sus fuerzas siempre se han opuesto activamente a Dios, pero su rebelión culminará en una última batalla feroz. Aunque los cristianos son gente de paz, también están llamados a llevar a cabo una guerra inaugural antes de la batalla final consumada por Cristo. Es decir, estamos en esa batalla. Es decir, la batalla ha comenzado ahora, no contra sangre y carne, como dice Efesios 6, sino contra los poderes de las tinieblas, como nos recuerda Pablo. ¿Y sabe cuál es la batalla contra el diablo? No echar fuera demonios, eso no es batalla. La batalla es esta, que estamos haciendo aquí, exponiendo la bendita palabra de Dios y desnudando las fuerzas del mal. El diablo está más enojado con nosotros, con la exposición de la palabra, que con aquellos que se reúnen a echarlo fuera. Tan es así que todos los domingos en cada culto lo echan fuera y ese hermano se va. Pero por aquí no viene porque le tiene miedo a la poderosa palabra de Dios. Amén. Oremos.